Buenas noches a todos, queridos amigos. Hoy quería brevemente referirme a lo que está sucediendo aquí en Francia respecto de la celebración pública de la Santa Misa. Algunos amigos de Argentina nos preguntan, entonces, bueno, les comento un poco qué es lo que está pasando. Lo mejor que he encontrado para resumir la situación es un artículo escrito por Santiago Mucio y publicado en el sitio de Info Vaticana que resume muy bien la situación. Voy a agregar al final las últimas informaciones que fueron de hace un rato cuando el presidente de Francia, Macron, se dirigió a la nación en un discurso televisivo. Entonces, en el artículo de Santiago Mucio, como digo, de lectura recomendada, lo pondré en la descripción del video, pondré el link para que puedan leerlo. Leemos. El 29 de octubre pasado, el gobierno socialista francés decretó un nuevo encierro de la población, un confinamiento, obligando también al cierre de todas las actividades consideradas como no esenciales, entre ellas la Santa Misa. Algunas congregaciones y asociaciones intentaron un recurso ante el Consejo de Estado francés, es el Tribunal Supremo en el orden administrativo, aduciendo que la privación de la misa constituía una violación de la libertad fundamental de culto. Cabe destacar que unos 10 obispos, sobre los aproximadamente 120 obispos franceses, entre los cuales estaba el representante de la Conferencia Episcopal Francesa, se unieron a la demanda judicial. El sábado 7 de noviembre por la noche, el Consejo de Estado rechazó todas las demandas, todos los recursos, reafirmando que en tiempos de recrudecimiento de coronavirus no estaba autorizada la asistencia de los fieles a las iglesias. Salvo algunas pocas excepciones, la mayoría de los obispos consideró que los católicos debían mostrarse pacientes y solidarios, como el obispo, como Monseñor Dubos en Lyon, y que los sacerdotes y fieles deben respetar la decisión, como dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa. Monseñor Petit, arzobispo de París, afirmó en una entrevista en la radio que la culpa de la ausencia de misas la cargaban aquellos católicos que hacían sus pequeños business, sus pequeños negocios egoístas, que rechazaban la comunión en la mano y la exigían en la boca. Esta última intervención de Monseñor Petit suscitó aquí en Francia una gran ola de indignación, eh, porque, bueno, justamente son los jóvenes, familias, católicos practicantes los que salieron a pedir la misa en manifestaciones y, y contra ellos fueron especialmente estas palabras. Contra aquellos que aman especialmente la Santa Misa. Algunos laicos entonces no lo entendieron de la misma manera. Resulta que en la decisión del Consejo de Estado el juez reafirmó la posibilidad para cada sacerdote de celebrar la misa en su iglesia a condición de que no haya laicos ni asamblea. Uno de los pocos derechos individuales que no fueron vulnerados en Francia con el segundo episodio del encierro es el derecho de manifestarse en las calles y en los espacios públicos. Francia tiene desde la Fronde hasta la toma de la Bastilla y el mayo del 68 una tradición laica revolucionaria que se arraiga en las sucesivas manifestaciones, generalmente de izquierda, exceptuando la Manif pour tous, la manifestación por todos del 2013, en contra del matrimonio homosexual y adopción de niños de parte de parejas homosexuales.
A algunos juristas se les ocurrió entonces pedir a los sacerdotes que celebren sus misas en iglesias vacías, dejando abiertas de par en par las puertas. Al mismo tiempo, ellos organizaron en los atrios manifestaciones silenciosas para pedir y rezar por el pronto retorno del culto público. Jurídicamente, continúa Santiago Mucio, había una brecha, ya que respetando la interdicción de penetrar en el templo, se podía manifestar afuera y asistir a misa sin que el gobierno tenga algún instrumento jurídico para impedirlo. Algunos artículos fueron publicados en revistas y blogs católicos junto con modelos preestablecidos de declaraciones. Y para el fin de semana del domingo 15 de noviembre, más de 40 manifestaciones habían sido declaradas en todas las ciudades más importantes de Francia. Yo creo que de esto último todos están al tanto y han circulado algunos videos realmente hermosos de católicos rezando en las plazas y delante de las catedrales, de rodillas, el Santo Rosario, cantando himnos a Cristo o simplemente en silencio pidiendo por el regreso del derecho a participar de la misa, que es esencial, contrariamente a lo que dice el gobierno. Al verse desbordado, el ministro del Interior anunció días antes del 15 de noviembre que el gobierno no toleraría ningún acto de culto en los espacios públicos y que los católicos serían sancionados de mantenerse tales reuniones. Al mismo tiempo, todos los organizadores, de manera simultánea y sistemática, fueron convocados por las autoridades administrativas y presionados para que se desistan de mantener las manifestaciones, pese a hallarse estas declaradas bajo la forma exigida por la ley francesa. Entonces, uno pide un permiso para hacer una manifestación, para reivindicar algún derecho, eso está establecido por la ley. Uno dice que va a respetar y presenta un protocolo para respetar las medidas sanitarias. El gobierno no tiene motivo para rechazar eso. Sin embargo, en este caso, se llamó a los organizadores de estas manifestaciones para amedrentarlos. Y el ministro del Interior inclusive dijo que si se rezaba en las calles, que enviaría a la policía. En varias ciudades se llegó al paroxismo de listar lo que era posible hacer y decir en las manifestaciones. Se prohibieron las manifestaciones en la calle. Cosa muy curiosa en Francia, país en el cual los musulmanes oran sin reparo alguno desde hace años, todos los viernes en varias calles francesas, sin ser inquietados. E incluso en París, el prefecto llegó a prohibir, antes de retractarse, todo signo religioso aparente. Son palabras textuales. Se dijo que no se toleraría ver fieles arrodillados, dicha postura siendo únicamente aceptable para George Floyd. ¿Sí? Todos recuerdan las manifestaciones que tuvieron lugar en Estados Unidos, y no solo por el movimiento de Black Lives Matter. La manera de manifestar era poner una rodilla en el suelo. Bueno, pero no se pueden poner las dos rodillas en el suelo, no se puede orar, no se puede rezar. Viendo la determinación de los organizadores y al darse cuenta que las manifestaciones se mantendrían, el gobierno, de manera demoníaca, les prohibió en la mayoría de las ciudades reunirse delante de las iglesias, a causa del elevado riesgo terrorista que pesa sobre ellas y sobre la comunidad católica. Tenemos la obligación de asegurar la seguridad de los católicos, afirmó uno de los responsables de la administración a los organizadores de la manifestación por la misa de Lyon. No importa, las manifestaciones tuvieron lugar reuniendo numerosos fieles en todas las ciudades de Francia para reclamar por la libertad de culto y rezar, pese a las restricciones, para que puedan volver a celebrarse misas públicas.
El día domingo, ayer, escribe Santiago, que lo publicó el día lunes este artículo, hubo de nuevo más de 60 manifestaciones de laicos e incluso 3 obispos, 3 corajudos obispos, fueron espontáneamente a rezar con sus fieles. Será tal vez la Bacillus grex, el pequeño rebaño del que habla el evangelista, la iglesia fiel que será poca, pero que no desfallece y no quiere perecer. Bueno, hasta aquí el artículo. Agrego simplemente las noticias de hoy, de hace un rato, como decía. El presidente Macron habló a la nación y dijo que a partir del próximo domingo, 28 de noviembre, el culto público con asistencia de fieles volvía a estar autorizado, pero con el límite de 30 personas. 30 personas. Bueno, no pasaron sino algunos minutos que ya algunos obispos manifestaron su desacuerdo, su enojo, hombres políticos también, y los católicos en general, ante lo ridículo de la medida, ¿sí? Ante lo ridículo de la medida. Por ejemplo, Monseñor Tuve escribe en un tuit: 30 personas en mi catedral es ridículo y absurdo. Ella tiene 96 metros de largo y 25 metros de ancho, en el transepto 40 metros y 30 metros de altura, en total 2.500 metros cuadrados. Con 4 metros cuadrados por persona pueden entrar 600 personas. Es necesario aprender a contar, dice Monseñor Tuve. Una medida entonces ridícula que no tiene en cuenta el tamaño de las iglesias, completamente arbitraria. Una vez más entonces vemos que la situación, lejos de desbloquearse, continúa siendo dramática y continuamos viendo cómo esta persecución y este desprecio hacia los católicos se acentúa. Termino, queridos amigos, con aquella frase de San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. El mundo podría vivir sin el sol, pero no podría vivir sin la Eucaristía. La Eucaristía, renovación del sacrificio, presencia real de Cristo. Para nosotros los católicos es todo. Bien vale la pena luchar y combatir por la Santa Misa. Que el Señor nos dé el coraje y nos dé la fuerza y la gracia de continuar con el buen combate. San Miguel Arcángel ruegue por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.